Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El día de hoy voy a dar una pequeña explicación acerca de las estructuras más importantes que se encuentran en el diencéfalo. Para empezar, comenzaré con explicar un poco a qué nos referimos cuando hablamos del diencéfalo. El diencéfalo viene siendo un sistema de estructuras que están organizadas en medio de lo que es el encéfalo de la corteza cerebral. Una de sus principales funciones que tiene el diencéfalo es la organización y también la regulación de lo que es el sistema emocional o también llamado sistema límbico. Por lo tanto, es el involucrado o más bien el responsable de todo lo que son nuestras actividades más instintivas y emotivas de nuestra conducta humana, tales como también la alimentación y todas nuestras necesidades físico-fisiológicas están conectadas y están controladas por lo que es el encéfalo, así como todas las expresiones emocionales, tanto las básicas como las más complejas. Es importante reconocer que aunque el encéfalo es llamado un cerebro primitivo, no por ello es menos importante, ya que todas nuestras decisiones, acciones y también pensamientos tienen una parte emotiva y una parte racional. Y así como es importante la parte racional, de igual manera es importante la parte emotiva. Por lo tanto, son dos elementos bastante complejos, además de bastante importantes, para poder realizar decisiones y planes completamente estructurados y que al final te puedan dejar algún tipo de experiencia o sensación benéfica a tu persona. Bueno, dentro de los elementos que vamos a revisar en el diencéfalo van a ser el tálamo, el hipotálamo, la glándula pituitaria o hipófisis, la amígdala, el hipocampo y el tallo encefálico, los ganglios basales y ya. Bueno, pues vamos a empezar primeramente, como lo tenemos aquí, con lo que es la amígdala y el hipocampo. Primeramente vamos a definir a la amígdala como es un núcleo controlador de las emociones y los sentimientos que tenemos a nivel sistema nervioso central, perdón. De esa manera se controla las respuestas de satisfacción o de miedo. La amígdala es un punto pequeñito, de hecho, a lo mejor lo alcanzamos a ver en esta imagen, marcado en azul. Es bastante pequeñito, tiene forma como de una almendra y se encuentra casi en la base de lo que es el cerebro. Sin embargo, se encuentra por encima de lo que es el hipotálamo y también de la hipófisis, pero por debajo del tálamo. Esa pequeña estructura amigdalina es bastante importante para lo que son las decisiones del miedo o de la satisfacción. Gracias a la amígdala somos capaces de poder detectar situaciones que pudieran llegar a ser peligrosas o un tanto dolorosas y por lo tanto saber reconocer el peligro inminente tanto en una situación concreta como también en una situación personal. Esta pequeña estructura también es importante para poder controlar ciertos aspectos de conductas agresivas. Por lo tanto, las personas que tienen un bajo nivel de control de la amígdala o su sistema amigdalino es bastante reducido, pueden llegar a reaccionar incluso de manera negativa o desadaptativa porque no les es posible reconocer situaciones de peligro o situaciones riesgosas. Entonces, incluso en algunos casos ya más patológicos, pudieran llegar a cometer ciertos actos hasta delictivos con tal de tener cierta respuesta emocional, ahora sí que eufórica o de un tipo como cuando quieres sentir emoción en tu vida y no la logras sentir, tienden que utilizar ahora sí que actividades o realizar actividades de alto riesgo para poder sentir un poco de esa emoción que de la vida cotidiana no la logran tener. Con respecto a sus características anatómicas y fisiológicas, la amígdala se compone por diferentes núcleos
entre los cuales destacan estos 5, que es el núcleo medial, el núcleo lateral, el basal, el accesorio y el central. Del núcleo medial podemos mencionar o describir que participa en lo que es el control hormonal, en el control del comportamiento sexual, en la respuesta de satisfacción. Este núcleo recibe aferencias del bulbo olfatorio. El olfato es de los pocos sentidos que no llegan directamente al tálamo, por lo tanto también el olfato puede llegar a afectar respuestas del miedo o algún tipo de respuesta de acción sexual. En específico en el núcleo medial, si se dan cuenta, tiene lo que es el control hormonal y el control del comportamiento sexual. Por lo tanto, personas que tienen un bajo funcionamiento de la amígdala también pueden llegar a presentar lo que son líbidos muy bajos o líbidos muy altos en caso de que también haya una desregularización hormonal y esté afectando a la amígdala. Entonces, la amígdala te permite tener una respuesta sexual satisfactoria y también adaptativa. Se dice que también responde a ciertas aferencias del olfato debido a las feromonas. Sin embargo, en los humanos es poco estudiado este aspecto o esta característica porque se supone que nosotros ya actuamos más allá del instinto y entonces tomamos nuestras decisiones también de tipo sexual o amoroso de otras maneras. Respecto al núcleo lateral, tiene un área principal que recibe la percepción sensorial, implicando en las respuestas emocionales ya aprendidas. Anatómicamente tiene sus principales conexiones con la corteza cerebral. El núcleo lateral va a recibir diferentes tipos de percepciones a nivel visual, a nivel auditivo, sobre todo también, y esos dos sentidos van a actuar hacia el miedo o hacia la tensión o hacia respuestas de peligro, pero que fueron aprendidas, o sea, cosas que no son del todo innatas, que no aprendimos a tenerles miedo o no aprendimos desde un principio a saber que eso es peligroso, sino que tuvieron que pasar diferentes situaciones en donde de poco a poco fuimos integrando que eso significa peligro. Entonces, en cuanto volvamos a exponernos a esa misma situación, volveremos a sentir ese mismo peligro. Posteriormente tenemos a lo que es el núcleo basal, cual su función principal es recopilar las claves sobre el contexto en el que sucede el peligro, relacionada anatómicamente con áreas de asociación temporal en la corteza cerebral. El núcleo basal junto con el núcleo anterior, que es el núcleo lateral, están ligadas en el procesamiento de las cosas que son aprendidas para tenerle miedo o para saber que es una situación de peligro. Por eso está relacionada con el lóbulo temporal, porque recordemos que el lóbulo temporal tiene funciones de la memoria. Luego tenemos el núcleo accesorio, que está bien fácil aprenderse su función de porque como su nombre es como un accesorio funcional, ¿ok? ¿Por qué? Porque la función del núcleo accesorio es reenviar información al núcleo cerebral. Digamos que es la autopista o la vía rápida de comunicación entre lo que es la corteza cerebral y la amígdala o lo que sería el sistema límbico. De ahí tenemos el núcleo central, se le llama central porque de hecho es el de los más importantes para lo que son los fines de las respuestas emocionales, desencadenando así una serie de consecuencias en el sistema nervioso autónomo. Anatómicamente está relacionado con diversas estructuras del tronco encefálico. ¿Por qué? Porque este núcleo central envía las respuestas emocionales para así desencadenar situaciones fisiológicas. Un ejemplo, si la respuesta emocional es felicidad o es euforia, probablemente las respuestas del sistema nervioso autónomo vaya a ser taquicardia, vaya a ser sentimiento de sudor en las manos, sudoración excesiva, a lo mejor risas descontroladas, que las piernas las sientas débiles. Esto es el núcleo central. El núcleo central permite que haya una respuesta emocional acorde a la respuesta fisiológica que estemos experimentando. Y por eso se dice que tiene conexiones con el tronco del encéfalo, porque el tronco del encéfalo es una conexión entre lo que es el encéfalo y el resto del cuerpo.
Bueno, como les había mencionado al principio, el tamaño y la forma de la amígdala es una estructura con forma y tamaño de almendra, situada en lo que acabo de describir como el sistema límbico, y también recibe el nombre de complejo amigdalino. Recordemos que tenemos dos amígdalas, una amígdala del lado derecho y una amígdala del lado izquierdo, ¿ok? A nivel general, se encuentra situada en la parte interna del lóbulo temporal medial, con forma de óvalo, ubicada en el sistema límbico del cerebro. Funciones principales: percepción de emociones, reacción al miedo, memoria emocional, reconocimiento de las emociones y también diferencias sexuales. Tiene como gran importancia mantener nuestra supervivencia, haciéndonos estar más atentos en nuestro entorno y así poder reaccionar ante los eventos de forma más adaptativa. Siguiente elemento del diencéfalo, veremos lo que es el hipocampo. Esta es una estructura de capas formadas por sustancia gris cortical del lóbulo temporal y es una parte también importante del sistema límbico. De hecho, fue de las primeras partes del sistema límbico que fueron descritas por Paul Broca. Fue la amígdala y el hipocampo las dos principales estructuras del sistema límbico. Posteriormente, lo que fue el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis y todas las demás estructuras se fueron agregando de poco a poco, pero las más importantes que fueron descritas al principio fueron hipocampo y amígdala. Esa es una parte importante también del sistema límbico. Se encuentra en una región cortical que regula el estímulo, la emoción, el aprendizaje y sobre todo la memoria. ¿Qué características anatómicas tiene el hipocampo? Debido a su localización, forma parte del sistema límbico. Es una pequeña región en forma de S que se encuentra en el borde interior de la corteza cerebral y este específicamente tiene relación con lo que es el córtex prefrontal y el área septal lateral. A pesar de que se encuentra en la parte del diencéfalo, que hablaríamos como de un cerebro primitivo, está estrechamente comunicado con la corteza cerebral, ya que permite la recuperación de información importante en el proceso de memoria. Forma y tamaño, pues de hecho se llama hipocampo porque la persona que lo describió dijo que tenía forma de caballito de mar, o sea, del hipocampo, y pues se quedó su nombre. Mide aproximadamente 3.4 centímetros de longitud en la parte anterior-posterior y se trata de un pequeño órgano con forma curvada y alargada. De hecho, lo podemos ver aquí, ¿sí? Aquí está el hipocampo. Está muy pegado a la amígdala y por eso les digo que fueron de las dos primeras estructuras descritas sobre el sistema límbico. Está ubicado en la parte medial del lóbulo temporal del cerebro. En esta vista podemos ver al lóbulo frontal izquierdo y el lóbulo occipital a la derecha, y los lóbulos temporal y parietal han sido retirados para poder revelar el hipocampo. Lo podemos ver precisamente una vez que hemos hecho este corte. Podemos ver aquí en medio, en la zona azul, el hipocampus. ¿Qué funciones tiene a nivel sistema nervioso, a nivel cognitivo? Bueno, su importancia radica en la codificación de la memoria, en procesos cognitivos superiores, en la consolidación de la memoria y en la navegación espacial. ¿Por qué está tan relacionado con el sistema límbico, digamos? Bueno, pues como lo habíamos mencionado en otros momentos en clase, es que el hipocampo, su función está en la memoria también relacionada con las emociones, porque de esa manera ayudamos a nuestra memoria a funcionar de mejor forma. ¿Por qué? Pónganse a pensar, ¿cuáles son los eventos que recordamos con mayor facilidad? Generalmente son o los que fueron muy gratos, muy felices, o los que fueron muy tristes o muy traumáticos. Los tenemos mucho mejor guardados en la memoria, guardamos mucha mayor cantidad de detalles. Entonces, al momento de realizar funciones o procesos como lo que sería el aprendizaje, el hipocampo trata también de establecer relación con el sistema emocional. Entonces, las materias o temas de aprendizaje que causan mayor interés en la persona o que son de mayor agrado para el estudiante, suelen precisamente recordarse de mejor manera, mucho más efectivo, y eso también radica en las calificaciones posteriores. Bueno, tenemos aquí sus importancias más principales en la memoria, aprendizaje, navegación espacial y también pues ciertas cuestiones del comportamiento humano, sobre todo del comportamiento aprendido.
Bueno, vamos con la hipófisis. Esta glándula, por muy pequeñita que sea, es bastante importante para la regulación de nuestra homeostasis y de el mantener un equilibrio en la producción hormonal. Por lo tanto, por muy pequeñita que sea, esto no importa aquí no importa el tamaño, si eres más grande, más importante, más pequeño, menos importante, aquí no radica. Esta hipófisis, de hecho, muy pequeñita, pero es considerado la glándula maestra, de las más importantes, porque tenemos diferentes glándulas hormonales del sistema endocrino en diferentes partes de nuestro cuerpo. Pero la más importante, o más bien la que más actividad o importancia tiene en nuestra conducta humana, así como también en el poder realizar diferentes actividades o diferentes funciones en el desarrollo de nuestro cuerpo, es la hipófisis o también glándula pituitaria. Cualquiera de sus dos nombres es correcto. Ahora, esta glándula es tan importante que tiene un espacio dedicado solamente para su protección, que se le llama la silla turca. La silla turca se encuentra a mitad de lo que es el cráneo, casi en la base, y está perfectamente ubicada para que ahí descanse la hipófisis y no se lastime. Es una glándula del tamaño de un guisante, o sea, de un chícharo, y se aloja al interior de la estructura que les acabo de mencionar, que se llama silla turca. Esta glándula regula la actividad de la mayor parte de las demás glándulas endocrinas y por lo tanto, como les dije, recibe el nombre de glándula maestra. A su vez, el hipotálamo, que está literalmente pegado en la zona superior de la hipófisis, recibe información o más bien intercambian información de manera constante y el hipotálamo diríamos que es como que su reguladora. O sea, es su secretario que le dice, ¿sabes qué? Ya se necesitan tales y tales sustancias y una vez, por favor, fabrícalas. Y entonces la hipófisis produce esas sustancias, esas hormonas, y las va y las pasa hacia el hipotálamo para llevar a su vez esas mismas sustancias a otras zonas del cerebro. El hipotálamo y la hipófisis determinan la cantidad de estimulación que necesitan las glándulas sobre las que actúan mediante las concentraciones de hormonas producidas por las glándulas que están bajo el control de la hipófisis. Funciones principales: transmiten las órdenes para producir hormonas, permite la respuesta rápida del organismo, adapta el funcionamiento del organismo en una forma rápida y se encarga de mantener el nivel de hormonas vitales para el funcionamiento y el desarrollo adecuado del organismo. Su tamaño, su forma y características anatómicas. Miren, de manera básica, si vemos la imagen, pues realmente la hipófisis tiene el tamaño, tiene la forma como si fueran unos testículos pequeñitos. Tenemos una zona delantera y una zona trasera. La zona delantera se llama adenohipófisis y la zona trasera se llama neurohipófisis. Cada zona, a pesar de que pertenece a la misma hipófisis, tiene sus características especiales y está especializada a diferentes funciones. La fosa cerebral media es la región del organismo que conecta el hipotálamo con el tallo pituitario. Posee una forma ovalada y un diámetro anterior de 8 milímetros, transversalmente de 12 y verticalmente de 6 milímetros. Está situada en la base del cráneo, ubicada en la zona conocida como silla turca, y la hipófisis de una persona adulta puede pesar unos 500 miligramos, es una cosa pequeñita. Se divide en tres fases: el lóbulo anterior, el lóbulo posterior medial y el lóbulo el lóbulo medial simplemente es una parte divisoria, pero no hace ningún tipo de acción como tal. La adenohipófisis segrega muchas hormonas, de hecho es la que más hormonas segrega, de las cuales 6 son prevalentes para el funcionamiento adecuado del organismo. Estas 6 son segregadas por 5 tipos de células de origen epitelial. Las células que producen ese tipo de hormonas son las somatotrofas, las mamótrofas, las corticótropas y las gonadótropas. Estas son las células, pero estas células forman entre sí 6 sustancias diferentes. Entre las sustancias o las hormonas más importantes tenemos la prolactina, la testosterona, la progesterona,
los corticoides, lo que son también la ADNH, que es la hormona del crecimiento, y por eso les digo que esta glándula es tan importante porque nos ayuda a producir y a desarrollarnos de manera adecuada, de manera saludable. Si la adenohipófisis pudiera estar fallando en la producción de sus hormonas, podríamos tener ahora sí que pacientes en un futuro que presentan o personas muy muy altas que podrían ser el gigantismo o personas muy muy bajas que sería el enanismo, así como también otro tipo de situaciones a nivel sexual que sería no producir suficientes hormonas, ya sean femeninas o masculinas, que no se lleve a cabo el correcto desarrollo de la pubertad, que las mamas no crezcan, que no se produzca la suficiente cantidad de hormonas o al contrario, se produce demasiadas hormonas corticoides que inhiben el dolor. Básicamente, esta es una de la adenohipófisis, produce las hormonas que mantienen la homeostasis del cuerpo. De ahí tenemos la neurohipófisis que tiene solamente dos hormonas, pero a diferencia de la adeno produce, pero la neurohipófisis no las produce. Simplemente las guarda, funciona como una bodega. ¿Una bodega de quién? Del hipotálamo, porque el hipotálamo es quien produce estas dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina, pero como no las utiliza de manera inmediata, le pide a neurohipófisis que la almacene un rato en lo que llega a utilizarlas. Pero tampoco es como que la segrega. Si la necesita segregar, simplemente se la pasa a adenohipófisis y entonces adenohipófisis es la que la segrega. Bueno, ya terminamos también con la hipófisis o glándula pituitaria. Nos vamos a seguir a lo que es el tálamo. Como vemos, el hipotálamo es una estructura del cerebro de pequeño tamaño que posee forma de cono y se proyecta hacia abajo desde el cerebro, finalizando en lo que es la glándula pituitaria. Recuerden lo que les dije de la glándula pituitaria, está por abajo y arriba está conectado directamente a lo que sería el hipotálamo. Esta estructura, por también pequeña que sea, tiene funciones muy importantes para el mantenimiento de la homeostasis y la regulación correcta de todo el organismo. Sin el hipotálamo no sabríamos realmente nuestro cuerpo funcionar de manera regulada y cronometrada. De hecho, hay un núcleo por ahí en el hipotálamo que se llama núcleo supraquiasmático, que vendría siendo nuestro reloj biológico. Aquel que cronometrea todo lo que sucede dentro de nuestro cuerpo está cronometrado. Y si no está cronometrado de manera correcta, entonces ahí tenemos nuestras disfunciones. De ahí tenemos que el hipotálamo también produce ciertas hormonas, como ya lo vimos, que esas hormonas que produce las guarda la parte posterior de la hipófisis, que es la neurohipófisis. Las hormonas del hipotálamo son las que mantienen, como les dije, la homeostasis del cuerpo en el organismo, para que su funcionamiento sea de manera correcta y se puedan corregir los desajustes que estos presenten. El hipotálamo también participa en lo que es el metabolismo, el crecimiento e incluso ciertos comportamientos involuntarios, ya que está vinculada de manera directa, como les había mencionado hace rato, con la hipófisis o glándula pituitaria. ¿Dónde se encuentra realmente el hipotálamo? Es una estructura de tipo subcortical, o sea que está por debajo del córtex, que se localiza en el interior de nuestro cerebro. Su ubicación es prácticamente central, ya que permite establecer relaciones con múltiples zonas cerebrales. Está presente en todos los animales vertebrados y el del humano es de un tamaño muy similar al de los demás mamíferos. Sus funciones vitales están en el funcionamiento del sistema gastrointestinal, en los ritmos biológicos, también en lo que son las conductas de reproducción, apego y crianza, así como el aprendizaje, la memoria y las emociones. Es lo que les dije sobre lo de los ritmos biológicos. Prácticamente el hipotálamo es el controlador, el que te ayuda a dirigir, es el líder de la orquesta en ese momento, es el que te dice en qué momento ya es momento de levantarse, en qué momento ya es momento de dormirse,
en qué momento del día estás más atento para estudiar, en qué momento ya debes de comer, en qué momento debes de dejar de comer, qué momento del día es más adecuado para que hagas algún tipo de ejercicio. Básicamente el hipotálamo ayuda a regular todos estos procesos naturales que tenemos en nuestro día a día. Por eso también está adentrado en la cuestión gastrointestinal, porque todos nuestros órganos funcionan de manera regulada y equilibrada. De ahí está también implicado en nuestros periodos del sueño, actividad o hambre. Respecto a las conductas de reproducción, apego y crianza, algunas zonas del hipotálamo influyen en el apetito sexual, el reconocimiento, la protección y la alimentación de las crías. No sé si les ha pasado o bueno, si no son madres, las que se vuelven ya mamás tienen como que ya su cronómetro bastante apegado al bebé. Entonces ya saben como que, ya en este momento ya me va a pedir de comer. Ay, ¿cómo eres bruja? No. Ya se creó ese cronómetro internamente que el hipotálamo aprende a adaptarse y entonces ya la madre sabe en qué momento ya tiene que alimentar a su hijo. Así como también en el apetito sexual. En algún momento han llegado a experimentar que hay días que se sienten como que mucho más ansiosos que otros días en cuanto a un recibimiento de afecto o de cuestión sexual que otros momentos. Eso es completamente normal y también está regulado por el hipotálamo. También está implicado en procesos como la memoria, el aprendizaje, debido a estar conectado por diversos circuitos cerebrales que permiten la recuperación de la información, principalmente en el área mamilar. Ese también tiende a participar en todos estos procesos importantes del aprendizaje. Por eso hay momentos en los cuales estás más vivo, estás como que, más atento a comprender. Bueno, eso es gracias al hipotálamo. Y por último, con respecto a las emociones, debido a que pertenecen al mismo sistema límbico, también está involucrado en aspectos de las emociones, pero para poder variar las sustancias químicas que se requieren para las expresiones de la tristeza, el asombro, la ira, el cariño o la satisfacción sexual. No es que él haga como tal la expresión emocional, sino que regula los neurotransmisores o las hormonas implicadas en esa expresión emocional. Como siguiente tenemos al papá tálamo. El tálamo es la estructura un poquito más grande del sistema límbico, es de forma ovalada que constituye la porción dorsal del diencéfalo. Este transmite las aferencias sensitivas a las zonas sensitivas primarias de la corteza porque es un núcleo integrador. Cada vez que escuchen eso de ser núcleo o centro integrador de estímulos sensitivos, por ley es el tálamo. El tálamo es la primera base o la primera parada de todos nuestros estímulos sensitivos, excepto el olfato. O sea, que quiere decir que el gusto, el tacto, el oído y la vista llegan antes que en cualquier otra zona de nuestra corteza, primero llegan al tálamo. Y en el tálamo es ahí sintetizado y dice, esto es estímulo auditivo, lo mando para la corteza temporal. Esto es estímulo visual, se tiene que mandar a la corteza occipital. Esto es estímulo táctil, ok, lo mando para la corteza de tipo somatosensorial que está en el lóbulo parietal. Eso, primero hace eso y luego también responde a una cuestión emocional. Este es el que le da el sentido emocional. Ojo, él le da el sentido emocional. Él es el que decide si ese estímulo puede ser agradable o desagradable, si ese estímulo es ahora sí que peligroso o si ese estímulo al contrario puede generarte algún sentimiento de bienestar o de felicidad. Él es el que da el sentido de las emociones. El tálamo es considerado una masa de materia gris con forma de huevo y forma parte del diencéfalo. Se divide igual en dos porciones iguales como todas las demás, una parte derecha y una parte izquierda, pero todas están conectadas por medio de una banda llamada conexión intertalámica. Sus funciones principales que tenemos a nivel del sistema nervioso está el control emocional y el mantenimiento de la atención y la conciencia. Con respecto al control emocional, el tálamo está relacionado con nuestros sentimientos, por lo tanto, el que funcione de manera adecuada ayuda a que podamos tener
una buena respuesta emocional y además a regular que nuestras emociones no nos dominen. En el mantenimiento de la atención y la conciencia también dirige nuestra atención hacia aquello que nos interesa. Cuando algo nos llama mucho la atención, el tálamo dice, a eso hay que prestarle atención y no te desconcentres. Y por último, la interpretación de la información sensorial, que era lo que les decía hace rato. Antes de que cualquier otro estímulo vaya a la corteza cerebral, primero pasa por el tálamo. Y entonces a ese estímulo, una vez que dice, pues si es táctil al parietal, si es visual al occipital, si es auditivo al temporal o si es gustativo a la parte también talámica de la región de los ganglios basales, pues antes de darle lugar a cada estímulo, primero le voy a dar una interpretación. Ese sabor sabe rico. Ay, eso está agradable a la vista. Ay, eso se escucha bonito. Lo que tú interpretas como bonito o agradable lo hace el tálamo. Por eso hay diferencias en personas que pueden escuchar la misma canción, pero a alguna persona se le va a hacer agradable y a otra persona se le va a hacer un sonido desagradable. De ahí tenemos pues el tronco del encéfalo. Ya vimos lo que es el diencéfalo. Bueno, el diencéfalo, aquí lo tenemos, el tálamo, aquí el tálamo, la hipófisis, están conectados directamente a lo que es el tallo cerebral. ¿Qué es el tallo cerebral? La conexión, básicamente viene siendo la conexión entre el cerebro y el resto de nuestro cuerpo. Una persona fallece de manera inmediata, rápida, si por ejemplo yo la desnuco, y entonces el desnucar a un agente no es otra cosa más que romper o desactivar el tronco del encéfalo con el resto del cuerpo. Hacemos una muerte rápida, una muerte completamente efectiva y tan se acabó. Eso es precisamente la función que tiene el tallo encefálico o el tronco del encéfalo, es de conector. Y hay una zona, por ejemplo, lo que es la protuberancia, el mesencéfalo y parte del bulbo raquídeo, de donde también salen ciertos nervios que les vamos a llamar los pares craneales y veremos de manera posterior. Las funciones más importantes que tiene el tronco son 3: la transmisión de información entre el cuerpo y el cerebro, el nacimiento de los nervios craneales y las funciones integradoras con otros sistemas vitales. Ok, hasta aquí espero que vayamos bien. Solamente nos falta revisar lo que son los ganglios basales y terminaríamos por repasar lo que es el diencéfalo. Y bueno, como les dije, nuestra última parada, los ganglios basales. ¿Qué son los ganglios basales? Estos son núcleos, son cúmulos de neuronas que se adentran en lo que es también la parte del telencéfalo, pero pegados con el diencéfalo. Su ubicación es también en la base, donde permiten conectar regiones inferiores con regiones superiores. Si se dan cuenta, los ganglios basales son estas zonas que están coloreadas en rosa, y pues como pueden ver, el tálamo está aquí a su lado derecho y por encima tenemos la corteza. Por eso digamos que son conectores también entre lo que es el diencéfalo y la corteza, pero sus funciones van a ser, también tiene funciones específicas con respecto a algunas actividades. Los ganglios basales tienen, entre sus funciones más importantes, están involucrados en la iniciación e integración del movimiento, en movimientos de tipo voluntario de tareas rutinarias y cotidianas, así como también recibir información de la corteza cerebral y del tronco del encéfalo, para poder procesarlo y proyectar la información en diferentes sentidos. Anatómicamente hablando, se componen por masas de sustancia gris, cuyas fibras se dirigen a la columna vertebral. Se sitúan sobre el cuerpo estriado y consta de 2 regiones de sustancia gris separadas por un haz de fibra conocida como cápsula interna. Los núcleos basales contienen neuronas sensitivas, motoras e internuciales. Esto quiere decir que los ganglios basales participan en diferentes sensaciones, movimientos y también aferencias internas de la comunicación del sistema nervioso. Dentro de los núcleos basales o ganglios basales tenemos también diferentes elementos como que se pueden dividir en núcleos, así como vimos que el tálamo y el hipotálamo se dividen en núcleos, también los ganglios basales. Entre los núcleos basales más importantes tenemos el núcleo caudado, el putamen, el pálido, el lenticular, el accumbens, el estriado, el neoestriado, el amigdalino y la sustancia negra.
¿Qué hace el núcleo caudado? Este se localiza en la profundidad de los hemisferios cerebrales y su relación funcional es con el núcleo putamen, por lo que crea que se inerven movimientos de tipo voluntario, aunque recientemente también se ha encontrado que está involucrado en procesos como el aprendizaje y la memoria. Por lo tanto, también tiene relación con el hipocampo. De ahí tenemos el núcleo putamen, que se encuentra hacia el centro del cerebro junto al núcleo caudado y está asociado funcionalmente con el movimiento, sobre todo del movimiento de tipo fino y voluntario. Aunque también estudios recientes mencionan que se han encontrado también actividades importantes en los sentimientos de amor y odio. Por lo tanto, el núcleo putamen también se encuentra, ahora sí que relacionado de una manera conectado a lo que es la amígdala. Luego tenemos el globo pálido, que podemos ver está aquí también hacia el centro. Este transmite información que proyecta del núcleo caudado y del núcleo putamen y lleva al tálamo. Básicamente el globo pálido viene siendo una carretera o una vía transísmica en donde recorre la información, pero como tal, él solito no hace ningún tipo de actividad específica. Luego tenemos el núcleo lenticular, también conocido como el núcleo extraventricular del cuerpo estriado, y es una región anatómica constituida por el globo pálido y el núcleo putamen. Por lo tanto, también el núcleo lenticular, su función más importante es también ser un medio de transporte por donde va a fluir la información entre el putamen y el globo pálido. Luego tenemos el accumbens, que ya les había mencionado anteriormente que hace el núcleo accumbens cuando veíamos los neurotransmisores, y este vendría siendo nuestro centro del placer. Ahí es en donde va a actuar la dopamina. Esa forma parte de la región ventral del cuerpo estriado, desempeña actividades relacionadas con procesos emocionales y elaboración de sentimientos. Se le atribuye una función importante de placer, incluyendo la risa y la experimentación de la recompensa. Por lo tanto, también se asocia con el desarrollo de emociones también del miedo, la agresión, la adicción y el efecto placebo cuando se encuentra su función de manera alterada. El núcleo accumbens es muy importante para la supervivencia y para poder establecer sensaciones de bienestar. Sin el núcleo accumbens no seríamos capaces de poder gratificarnos por medio de diferentes actividades o durante las actividades no tendríamos una recompensa a nivel interno. Es como cuando sacas 10 y aunque no te den un premio, te sientes bien por al menos haber sacado 10. El cuerpo estriado es una parte subcortical del prosencéfalo y representa la vía de comunicación entre los núcleos basales con regiones importantes del cerebro. Este presenta neuronas espinosas medianas llamadas neuronas de Deiter, interneuronas colinérgicas e interneuronas que expresan parvabulimia y catecolaminas, e interneuronas que expresan somatostatina y dopamina también. El cuerpo estriado ayuda a una intercomunicación de diferentes neurotransmisores para poder llevar a cabo actividades importantes en el procesamiento de nuestros movimientos. Si no existen estas sustancias durante el proceso de nuestros movimientos, podemos llegar a tener enfermedades posteriores como el Parkinson o trastornos de tics, que nuestro movimiento se vuelve desacelerado. Entonces no hay un control habitual de nuestro movimiento. Luego tenemos el cuerpo neoestriado, en la que es una estructura cerebral que incluye el núcleo caudado y el núcleo putamen. Aunque no tiene una función que añadir sobre las ya mencionadas, básicamente funciona como también una vía de transmisión de información. Y por último, el cuerpo amigdalino, que también conocemos como la amígdala, pertenece también a los ganglios basales y se localiza en lo que es la profundidad de los lóbulos temporales y, como ya vimos, está asociado a los procesos como el miedo y reconocimiento de amenazas. Bueno, dentro de los elementos que conforman los ganglios basales está la sustancia negra, que básicamente es compleja y está relacionada con lo que son los procesos del aprendizaje, la orientación, el movimiento y la oculocomoción. Y bueno, con eso terminaríamos nuestro repaso acerca de lo que es el diencéfalo. Espero que les haya gustado esta retroalimentación de las estructuras. Y por último, quiero enfatizar que simplemente me basé en poder mencionar lo más importante de cada estructura, porque aún así, para poder explicar cada una de ellas, pues me llevaría varios videos solamente para cada estructura.
Pero para nosotros a nivel de psicología, estas son la información más importante o más relevante que debemos de conocer sobre ellas. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto.